Hola, muy buenas tardes tengan todos. Mi nombre es Alvin García, soy físico médico en Delec Científica Argentina. En el día de hoy voy a estar moderando este evento, así que le damos la bienvenida. El webinar de hoy se titula Control de calidad paciente específico y vamos a estar hablando de la experiencia del Instituto Zunino en el uso del Delta 4. Este webinar es parte de un ciclo de presentaciones que venimos desarrollando a lo largo de todo el año, el cual denominamos We Do. Hablamos de lo que hacemos, radioterapia de precisión, y en la tarde de hoy contamos con la presencia del doctor Daniel Venencia y Ingemar Weaver de Scandidos. Antes de comenzar, y mientras esperamos que aún se siguen conectando personas, quería comentarle algunos detalles logísticos. El chat va a estar habilitado solo para que los comentarios le lleguen al anfitrión, así no generamos ningún tipo de demora e interrupción durante la presentación. Si tienen algún problema, algún inconveniente, pueden escribir por el chat, que ahí van a estar atentos para darle solución. Por otro lado, los invitamos a que si tienen preguntas, las escriban en el chat, que al finalizada la presentación vamos a estar respondiendo a sus preguntas. Y por último, para quienes requieran un link, para quienes requieran algún tipo de constancia de participación, en el chat estamos dejando un link en donde pueden dejar sus datos y por esta vía le vamos a estar llegando ese certificado lo antes posible. En Delec somos una empresa consultora especializada en la innovación tecnológica aplicada a la medicina. Contamos con 6 divisiones. Una de ellas es la división de radioterapia, a la cual yo pertenezco. En la división de radioterapia tenemos la tarea de desarrollar proyectos a la medida, características y objetivos específicos de cada cliente. Trabajamos para ello con diferentes empresas reconocidas a nivel internacional, como puede ser, como es el caso de Accuray, SID, Sordina, Soft, MIM Software, Research, Scandidos y entre otras, ¿no? En la tarde de hoy vamos a estar hablando sobre la compañía sueca Scandidos, la cual es especializada en el desarrollo y fabricación de sistemas para el control de calidad y dosimetría para tratamientos de radioterapia. Ahí, aprovechando ahora que, bueno, que ya tenemos, cada vez somos más los participantes, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado en la tarde de hoy, que es el doctor Daniel Venencia. El doctor Venencia es físico egresado de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Se especializó en física de la radioterapia en la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina. Es doctor en física también por la Universidad Nacional de Córdoba y es experto del Organismo Internacional de Energía Atómica y ha participado en muchísimas misiones de formación y auditoría en diversos países de Latinoamérica. También ha acompañado y ha sido director de múltiples tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y tiene varias publicaciones en múltiples revistas internacionales, como puede ser el Journal of Applied Clinical Medical Physics, la revista Física Médica, el Journal of Medical Physics, la revista Radiocirugía SER, la revista Acta Oncológica y entre otras. Ahora, así sin más, le cedo la palabra al doctor Daniel Venencia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Alvin. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a Delec por darme esta posibilidad de compartir la experiencia de mi departamento de física médica. Bueno, vamos a compartir la presentación. Bueno, nuevamente la idea de esta presentación es contarle un poco sobre la experiencia en el uso del sistema Delta 4 de Scandidos, que bueno, hoy representa la compañía Delec en Argentina. Para empezar, quiero decir que somos usuarios del sistema Delta 4 desde el 2016. Y hemos recibido un beneficio por la realización de esta conferencia. Bueno, el temario de la presentación, cuando me propusieron, dije, bueno, vamos a hacer un poquito más amplio, vamos a hablar sobre algunos aspectos básicos relacionados a lo que es el control de calidad paciente específico,
hacer mención al protocolo actual de la APM, que es el TG218, algunos conceptos también generales sobre lo que es la comparación de distribución de dosis medidas y calculadas, y después en especial sobre el sistema Delta 4, vamos a describir el sistema, ver cómo es el algoritmo de reconstrucción volumétrica de la dosis, cómo se caracteriza la puesta en marcha, cómo es el flujo de trabajo y nuestra experiencia institucional. Nuevamente me da mucho gusto estar acá en forma virtual con tantos colegas y amigos en distintos lugares del país, de la región. Bueno, nosotros tenemos un problema que es el control de calidad paciente específico. En realidad esto es como que se implementó a través de, de que se haga común lo que fue el IMRT, tanto sea un IMRT dinámico, Panjut o un tratamiento de BIMAT. La pregunta fue cómo verificamos este tipo de tratamiento. Inicialmente este concepto fue como exclusivo de intensidad modulada. Sin embargo, hoy actualmente tenemos múltiples técnicas de tratamiento muy complejas, que la verificación en forma manual o por software sencillo empieza a ser algo complejo. Entonces, si uno empieza a pensar este concepto de control de calidad paciente específico, podríamos decir que ante las técnicas actuales, esto se aplica a la gran mayoría de las técnicas de tratamiento, si no es a la totalidad. Y este concepto, es decir, cómo vamos a verificar un tratamiento a través de un control específico del paciente, ha sido una de las principales barreras que sin lugar a duda ha reducido la probabilidad de accidente, porque es una barrera justamente entre lo que es la finalización de la planificación e el inicio del tratamiento. Si vamos a varios años atrás, en el cual comenzamos a hacer IMRT, estamos hablando de ya casi 20 años atrás, podríamos decir que ante una planificación, lo que uno hacía era una medición de la distribución de dosis, o sea, del plan total, con una cámara de ionización. En aquel tiempo, cuando empezamos a hacer IMRT, verificábamos la distribución de dosis de cada uno de los campos de tratamiento, verificábamos la distribución de dosis de todo el plan de tratamiento y hacíamos un análisis de lo que eran los Dynalog Files para ver cuántas paradas tenía el equipo en el caso particular de hacer un tratamiento con IMRT dinámico. Básicamente, la duda o la complejidad del tratamiento requería justamente hacer todo este complejo control de calidad. Y en aquel tiempo, hace 20 años, cuando el tiempo de un control de calidad paciente específico era aproximadamente 6 horas, uno no se imaginaba justamente la realidad actual en el cual uno fue haciendo más eficiente este control y uno no se imaginaba poder aplicar una técnica de intensidad modulada a la totalidad de los pacientes o al mayor porcentaje. Pero para llegar a este momento tuvimos que pasar desde hace 20 años atrás por múltiples pasos, o sea, la medición en múltiples fantomas, utilizando distintos detectores, la medición de distribuciones de dosis de campo individuales, planes total, usar film radiográfico, XOMAT-B, EDR2, film radiocrómicos de distinta metodología, utilizar distintos tipos de escáner para poder medir una distribución de dosis a través de la irradiación de un film, arreglos bidimensionales de cámara de ionización con una única irradiación o múltiples medidas, utilizando algoritmos específicos para poder hacer que la distribución de dosis que uno medía se asemeje a lo que uno va a calcular. Desarrollamos software de cálculo independiente. Eso fue un largo camino
en el cual uno fue aprendiendo y haciendo más eficiente lo que es el proceso de control de calidad paciente específico. Hasta durante todo este tiempo hubo distintas guías, las guías del ESTRO o guías del APM, es decir, cuáles eran las tolerancias que uno tenía que considerar en un tratamiento de IMRT. Hasta que llegamos a la actualidad, en lo cual el protocolo de calidad paciente específico se ha hecho muy eficiente y donde sin lugar a dudas los sistemas de cálculo independiente de unidades de monitor han tomado un rol preponderante, reemplazando en muchos casos parte de las medidas o la totalidad de las medidas que uno realiza. Y tal como uno se fue moviendo, decir, bueno, tenemos que medir la distribución de dosis tridimensional con una medición de dosis absoluta. De ahí, entonces, que este es nuestro protocolo actual en nuestra institución, y para medición de distribución de dosis absoluta utilizamos el Fantoma Delta 4 de Scandi 2, que hace ya 5 años que utilizamos en nuestra institución. Esta medición genera, ya vamos a ver cómo es el proceso, una medición y una pseudo distribución de dosis tridimensional, que en el caso de existir alguna duda, uno podría justamente utilizar la fluencia inferida a través de las mediciones del sistema para calcular la dosis en la tomografía del paciente. Obviamente este es nuestro protocolo que utilizamos en nuestra institución. Sin embargo, también utilizamos otros sistemas como es la dosimetría portal, dosimetría fílmica, en especial para aquellas situaciones de campos muy pequeños, y otros sistemas específicos para técnicas especiales. Eso quiere decir que cuando uno establece un protocolo de control de calidad paciente específico, debe ser amplio y debe permitir justamente el hecho de poder ampliar o tener distintas posibilidades para poder realizar esto, porque si la casi totalidad de los pacientes van a ir a través de este flujo de trabajo, uno no tiene que ser específico de un equipo en particular, sino que uno tiene que tener otras alternativas que permita justamente poder seguir el flujo de trabajo en una institución. Antes de pasar al equipo, especialmente, quiero ver algunos conceptos básicos sobre qué es lo que queremos hacer. Justamente en un control de calidad paciente específico queremos comparar lo que es una distribución de dosis medida con una distribución de dosis calculada. O sea, tenemos una distribución de referencia y una distribución evaluada, que no necesariamente la posición entre una que se va a comparar con la otra son invariantes, porque la resolución de ambos sistemas o de ambas, del valor calculado y el valor medido, no necesariamente van a ser la misma. El registro entre una distribución de dosis medida y una distribución de dosis calculada es un tema a considerar, o sea, justamente establecer un origen de coordenada en el cual vamos a comparar ambas distribuciones de dosis. La comparación natural sería una superposición de curvas de isodosis, lo que hacíamos hace mucho tiempo cuando comparábamos una distribución de dosis sobre la otra. La diferencia de dosis sería el paso siguiente, justamente en sustraer la distribución de dosis de referencia y la evaluación y establecer un criterio, una tolerancia en variación de dosis, en el cual, por ejemplo, como podemos ver acá, si estamos por encima de un 3% está en rojo y si estamos por debajo está en azul. Establecer cuáles son las regiones donde vamos a tener una variación de dosis por encima de un valor de tolerancia. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando uno tiene una distribución de dosis? Uno tiene que diferenciar lo que son las regiones de alto gradiente y las regiones de bajo gradiente. En aquellas regiones de alto gradiente, la variación de la dosis va a ser muy grande porque en pequeñas distancias vamos a tener grandes variaciones de dosis.
Y en las regiones de bajo gradiente vamos a hacer una comparación de variación de dosis. Por eso es que tenemos que diferenciar las regiones de alto gradiente, donde vamos a hacer una comparación de lo que se llama distant to agreement, y en las regiones de bajo gradiente vamos a hacer justamente este análisis compuesto. Entonces, diferenciar el gradiente de dosis es muy importante a la hora de hacer este análisis. Y de ahí, entonces, donde surge justamente este análisis gamma, en lo cual utilizamos el concepto de diferencia de dosis en las zonas de bajo gradiente y distancias a coincidencia en las zonas de alto gradiente. Pero tenemos que diferenciar además un parámetro adicional, es el DTA, variación de dosis, y un umbral en el cual vamos a hacer nuestro análisis. Si tenemos una región medida muy grande y nuestra distribución de dosis está en el centro, y nosotros tenemos un umbral 0, vamos a tener un montón de puntos de coincidencia que me van a enmascarar el resultado general o el resultado real de esa comparación. Por lo general, un umbral del 10% es considerado adecuado para un análisis. Entonces, en toda comparación, siempre debemos tener 3 variables a considerar. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, si utilizamos un umbral mayor, nos vamos a tener como que tenemos un gamma mejor, pero ¿qué estábamos ocurriendo en esta distribución que corresponde a la irradiación de una vértebra con un pedículo derecho? Vamos a ver que justamente la zona que corresponde aquí, que sería la zona de la médula, es una zona donde no estamos evaluando. Pero aún con el umbral del 10% que veíamos antes, si nosotros nos concentramos, vemos que justamente en la región donde tenemos la médula espinal y donde sería en la zona donde no tenemos que sobredosar la dosis porque podemos generar digamos, una contraindicación en el tratamiento, es justamente la zona donde tenemos todos estos puntos rojos, donde justamente el criterio gamma no va a cumplirse. De ahí, si nos concentramos en la zona de nuestro órgano a riesgo de importancia para este tipo de tratamiento, podemos ver justamente, cambiamos el ROI, la zona de análisis, que justamente el criterio gamma justamente va a fallar ahí. De ahí entonces que no basta con una comparación, con una diferencia de dosis, con un distant to agreement y establecer un umbral que tiene que ser dependiendo la zona donde queremos hacer, sino que es necesario incluir además lo que es un análisis por estructura dentro de mi comparación. El TG218 vino a dar un poco de luz en establecer lo que son los criterios de tolerancia y los niveles de acción. Se establece como un nivel de tolerancia cuando uno tiene más del 95% de los píxeles con un gamma global. Gamma global, tal como dice acá, quiere decir que vamos a normalizar a la dosis máxima o a la dosis de prescripción y se establece un DTA de 2 milímetros y una variación de dosis de 3% con un threshold de 10, pero tal como veíamos antes, esto tiene que tenerse en cuenta de cómo uno va a hacer ese análisis. Y un nivel de acción más de un 90%. En el TG218 es muy claro en decir, necesitamos hacer un análisis global, pero el comparación local va a ser cuando yo me estoy concentrando en lo que es un proceso de comisionamiento. Eso quiere decir que si voy a poner en marcha un sistema de planificación y voy a hacer un control sobre patrones de IMRT o ACES que tengan una geometría controlada y donde no entren otras variables en la comparación, es necesario utilizar un gamma local. O cuando yo tengo que investigar una falta de coincidencia o algún problema, el gamma local es el que me va a dar justamente esa información. Ahora, este valor general tiene que ser reconsiderado en aquellos casos
especial de radiocirugía, en el cual justamente vamos a tener que hacer tolerancias más ajustadas. Ahora, esas tolerancias más ajustadas en un tratamiento de radiocirugía van a ser aplicadas a lo que es el DTA, no a la variación de dosis. Entonces, generalmente, en un tratamiento de radiocirugía, uno debe reducir el DTA generalmente a 1 milímetro y la variación de dosis se puede mantener en 3% o puede llegar a 5% porque uno va a tener en algunos casos más error. Entonces uno tiene que también establecer sus propios protocolos. En el TGO 18 se establecen distintos sistemas de medición o distintas metodologías de medición, como un único punto, una distribución de dosis 2D, o lo que se conoce como métodos pseudo 3D. O sea, básicamente esos métodos es justamente la medición en distintos planos y una reconstrucción tridimensional de la dosis. Existen distintos sistemas, en particular el Delta 4, sobre el cual vamos a hablar en esta presentación, pero existen otros sistemas conocidos como el ARCHEC y el Octavio. Hace algunos años, seguramente algunos de los que están presentes en esta reunión se recuerdan, hicimos unas jornadas en nuestra institución, donde justamente, como parte también del Congreso de Alfin, para una distribución de dosis de un tratamiento de BIMAT en próstata, lo medimos con distintos sistemas disponibles de reconstrucción pseudo 3D de la dosis y comparamos con los valores medidos, tal como pueden ver acá con los distintos sistemas utilizados. Ahora nos vamos a meter directamente en lo que es el Delta 4. El Delta 4 tiene 1069 diodos tipo P, con un área activa de 20 por 20, pero tiene la capacidad de realizar 2 medidas, con lo cual uno podría hacer la medición de un área de hasta 20 por 38 centímetros. Este Delta 4 que ven acá, que es el PT, que es el modelo anterior, tenía los planos de medición a 45 grados. Actualmente el sistema tiene los planos de medición en un plano horizontal y un plano vertical. Los diodos son muy pequeños, son de tipo P. El material del cuerpo del Fantoma es de PMMA, tiene un diámetro de 22 centímetros y una longitud de 40 centímetros, pero uno puede hacer desplazamiento del Fantoma, con lo cual uno estaría posibilitado de hacer mediciones en haces mayores, si es el caso de un tratamiento que uno tenga un mayor largo. La longitud total del Fantoma es de 71 centímetros y el Fantoma se provee lo que es una pseudo-TAC, o sea, no hay que realizar una tomografía del Fantoma, sino que se va a proveer una pseudo-TAC como vamos a ver más adelante, y las medidas van a ser de dosis por pulso y la lectura es reseteada entre pulsos. Acá podemos ver cuando se puso en marcha en nuestra institución, ahí están todas las partes del sistema y podemos ver el plano de detectores, que es el plano principal, en el cual es de 20 por 20 centímetros, y estas son las alas que se le llaman, y pueden ver acá cómo se ensambla el sistema, o sea, toda la parte electrónica está adosada en la parte posterior del sistema. Ahí pueden ver que el sistema tiene una antena, ya que es totalmente inalámbrico. Esa es una de las grandes ventajas de este sistema, que no hay cables entre lo que es la parte electrónica de detección con el sistema de detección propiamente dicho. El peso es de 27 kilos, es bastante pesado, con lo cual es necesario trasladarlo con un carro que viene acá y podemos ver el carro que se coloca sobre la mesa de tratamiento y luego uno sube la mesa y uno puede retirar el carro. Como decíamos, el sistema es de comunicación inalámbrica, con lo cual es necesario instalar en el búnker de tratamiento un router para una comunicación. Tiene una batería que dura aproximadamente unas 4 horas. Uno generalmente, cuando
lo deja de utilizar, lo deja enchufado para que durante la noche se cargue, y en el procedimiento de medición se desconecta y se desplaza con el carro y se coloca sobre la mesa de tratamiento. Obviamente también es posible realizar las mediciones con el cargador de la batería conectado. Acá podemos ver el sistema ya más ensamblado. Como decíamos, esto que está acá es la batería que alimenta toda la electrónica, y este sistema utiliza diodos tipo P, que serían de esta característica. Si los comparamos con diodos tipo N, estos diodos, hay un montón de publicaciones muy antiguas en el cual se puede ver justamente la estabilidad de la señal de estos detectores, la sensitividad con la dosis, como también en la dosis por pulso, que no hay una variación con la dosis por pulso, que eso es muy importante en los sistemas de medición. Ahí pueden ver el sistema. En el caso de existir algún problema, todas las partes se colocan fácilmente, y sobre toda la parte electrónica hay una tapa que se coloca sobre la misma. Obviamente los diodos tienen una variación de la sensibilidad con la temperatura, en este caso es de 0,32% por grado, con lo cual la lectura de la temperatura es esencial a tener en cuenta, porque va a variar justamente la sensibilidad de los diodos. O sea, cuando uno enciende el sistema, lo primero que le va a preguntar el sistema es cuál es la temperatura, y ese es el primer parámetro que uno va a utilizar. El segundo parámetro es justamente el rendimiento, o sea, decimos que uno, tal cual como está especificado en el TG218, uno tiene que hacer una medición absoluta. Y lo que vamos a hacer entonces, que se va a establecer un factor de corrección diario que va a medir la respuesta de los diodos centrales para un campo 10×10, y el software lo que va a hacer es establecer un factor de corrección correspondiente a una distribución de dosis planeada. Generalmente lo que vamos a hacer es utilizar un haz a 45 grados del gantry, repetimos la misma medición a 315, y ahí vamos a establecer el factor de corrección que es justamente establecido para esa energía y para ese día. Entonces, eso lo que hace es como un factor de calibración de los detectores que va a utilizarse durante ese día para todas las mediciones con ese haz en particular. Bueno, existen distintas publicaciones sobre las características de este sistema Delta 4. En particular, en esta publicación se vio la precisión, que es para un campo simple medido 10 veces, donde se puede ver que uno tiene una variación estándar, una desviación estándar muy baja. Para ver la estabilidad se realizaron en este mismo trabajo 5 medidas con 4 campos por un periodo de 3 meses, y donde uno puede ver justamente cuál es la desviación del sistema. En relación a la linealidad, podemos ver en 2 publicaciones diferentes, aún para pocas unidades de monitor, la linealidad es menor a un 1%, eso es muy importante, como sí también a la tasa de dosis. Como todos ustedes saben, en todos los tratamientos de IMRT, y en especial también en BIMAT, existe una variación de la tasa de dosis respecto a distintas condiciones, como por ejemplo puede ser respecto a la rotación del gantry, con lo cual tener un sistema que no tenga una dependencia con la tasa de dosis es esencial, y así también justamente poder ver la medición del efecto por pulso, cambiando en este caso la distancia fuente detector, y podemos ver justamente que no hay una dependencia con el pulso. Obviamente el sistema, si hacemos una medición sin ningún tipo de corrección, va a haber una dependencia angular, porque justamente el plano de los detectores va a generar una variación en la lectura, con lo cual el software tiene internamente
justamente un algoritmo de corrección con la dependencia angular que permite justamente que si ese algoritmo está encendido, la dependencia angular tenga una variación menor al 1%. ¿Cómo hace el sistema para reconstruir la dosis en 3D? Vamos a utilizar dos tipos de forma de reconstrucción. La primera, una interpolación volumétrica, y otra posibilidad es la reconstrucción de dosis en la tomografía del paciente. ¿Cómo sería para la interpolación volumétrica? Nosotros tenemos una dosis planificada y conocida en todo el volumen del fantoma. Y además tenemos una dosis medida y conocida en los planos del detector. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es una renormalización del conjunto de todos los ray lines que se especifica. O sea, lo que vamos a determinar justamente es este factor que nos va a renormalizar nuestra lectura. Entonces, puede ocurrir que digamos, el cálculo tenga falta de puntos de control de dosis, para lo cual el sistema tiene internamente el modelado del haz de radiación que uno va a medir, con lo cual entonces si no tenemos, digamos, falta de puntos de control, el cálculo de la dosis se va a realizar a través de la configuración del haz del propio sistema, o sea que el sistema requiere la introducción de datos dosimétricos que vamos a ir un poquito más adelante. Otra forma es reconstruir la dosis en el paciente a partir de la medida del fantoma. O sea, para un dado haz de radiación y una composición del fantoma, se va a estimar la distribución de dosis de fluencia bidimensional que mejor estime la medida. O sea, a través de una medida vamos a generar la fluencia del haz. Y esta fluencia del haz va a ser utilizada como el parámetro de entrada para calcular la dosis sobre la tomografía del paciente. O sea, tenemos una medición, eso infiere la fluencia y utilizamos esa fluencia a través de un algoritmo. En nuestro caso tenemos solamente Penicillin con corrección de heterogeneidad que va a calcular la dosis sobre el paciente y en el cual podemos, por ejemplo, calcular los histogramas de dosis sobre el paciente. Pero también podemos tener los histogramas de dosis a través de la medición con la interpolación de la dosis, como vamos a ver ahora más adelante. Entonces, para utilizar el sistema, requerimos entonces modelar nuestra máquina de tratamiento en el sistema de medición, para lo cual van a ser necesario utilizar distintas curvas de PDD, vamos a necesitar perfiles, in-plane y cross-plane, uno puede decir que son simétricos, perfiles diagonales, y factores de campo en aire y en agua que deben ser introducidos para modelar el haz de radiación. ¿Cómo vamos a poner en marcha este sistema? Este sistema requiere de distintos tipos de calibraciones. En particular, vamos a tener calibraciones relativas, direccionales, medida de referencia, calibración absoluta y una caracterización del fantoma en el sistema de planificación para crear la verificación del plan. En la distribución de dosis relativa, lo que vamos a hacer justamente es generar un factor de sensibilidad para cada detector respecto al detector central. O sea, el sistema viene con unas planchas de agua sólida con el cual uno puede justamente hacer esta calibración. Actualmente, los sistemas actuales ya vienen justamente con esta calibración relativa realizada en fábrica. También tenemos que ver justamente las variaciones de los detectores dependiendo la incidencia del haz. Con lo cual, acá tenemos nuestro sistema que se va a colocar en el fantoma de agua sólida y lo que vamos a hacer es justamente esta obtención de esta variación respecto a la incidencia del haz. Y también actualmente los sistemas actuales que se entregan vienen con esta calibración realizada en fábrica,
pero también pueden ser realizados en la propia institución. Lo que se requiere además es justamente una calibración, una medida de referencia. El Fantoma tiene en su otro extremo un inserto para colocar una cámara de ionización, como pueden ver acá, sería en esta posición, y en el cual uno va a hacer una irradiación con dos tamaños de campo, 10 por 10 y 20 por 20, y va a establecer cuál es esa medida de dosis de referencia en estos distintos puntos. También es necesario una calibración absoluta que se va a aplicar a distintas para cada una de las placas de detector y para cada haz de radiación que uno debe incorporar al sistema, y esa es una relación que va a haber entre la lectura de los diodos y la cámara de ionización. El Fantoma, como decíamos, debe ser caracterizado en el sistema de planificación, y como decíamos inicialmente, no vamos a realizar una tomografía del Fantoma, ya que cada uno de los detectores generaría un artefacto y no tendría una información justamente fidedigna de la composición del Fantoma. Entonces, la compañía provee de una tomografía, una pseudo-TAC, de el Fantoma, en el cual uno va a poner en los distintos sistemas de planificación que tenga en su institución. Entonces, esto sería una tomografía sintética provista por el fabricante, y que se puede proveer tomografías con distintas resoluciones, obviamente dependiendo de la aplicación que uno lo vaya a utilizar. Si por ejemplo lo va a utilizar en radiocirugía, uno va a requerir cortes más finos en caso de que uno utilice otra técnica de tratamiento. Generalmente uno utiliza uno solo, pero uno puede tener los distintos fantomas dentro de su sistema de planificación. ¿Cómo sería el flujo de trabajo que vamos a realizar? Una vez que realizamos nuestra planificación de tratamiento y esta planificación está aprobada por el médico, lo que vamos a hacer es crear un plan de verificación. Esta creación del plan de verificación va a ser sobre el Fantoma, sobre la pseudo-TAC, donde obviamente tenemos que tener incorporado nuestra mesa de tratamiento. También tiene que estar incorporada en la planificación, pero debe estar incorporado en el plan de verificación. Una vez que tenemos calculado nuestra distribución de dosis sobre el Fantoma, lo que vamos a hacer es exportar nuestro plan de verificación, nuestra dosis y estructuras al software de análisis del sistema. O sea, cuando yo importo mi información del sistema de planificación en mi sistema de medida, ¿qué es lo que vamos a importar? Vamos a importar la distribución de dosis, ¿no es cierto? El plan, y además las estructuras. O sea, vamos a hacer toda la importación. ¿Por qué las estructuras? Justamente por la importancia que tiene hacer una verificación de lo que son los histogramas medidos e histogramas calculados. O sea, serían medidos sobre el Fantoma. Acá no tengo ninguna tomografía del paciente. O sea, esa importación de las estructuras, yo voy a tener que identificar de qué tipo de estructuras corresponde, si es un target o si es un órgano a riesgo, y si ese órgano a riesgo es serial o paralelo, y de acuerdo a eso voy a establecer lo que son las tolerancias. Las estructuras se van a importar en el sistema tomando como origen el origen del plan y corresponden al origen del sistema de planificación. Eso va a venir todo en la información DICOM que voy a importar a mi sistema de medición. Y ahí sí, entonces, estas estructuras se van a posicionar justamente respecto a los detectores. Una de las características interesantes de este sistema, que al menos nosotros consideramos muy importante, es que el isocentro generalmente va a coincidir con el centro de mi volumen de interés o de mis volúmenes de interés. Y no es que tengo que realizar una interpolación de datos para poder tener la dosis donde estoy, o sea, donde realizo las medidas
es donde yo tengo mi volumen de tratamiento. Lo primero que vamos a hacer entonces es mover nuestro Fantoma con el carro a la mesa de tratamiento y tenemos que realizar un proceso de nivelación. El sistema tiene la posibilidad de utilizar 4 patas o 2 en la parte inferior, una inferior. Es un tanto complejo poder nivelarlo inicialmente al sistema para que quede bien. En nuestro caso particular preferimos utilizar un solo soporte en la parte superior. Vamos a colocar el sistema y lo vamos a posicionar. Una vez que encendemos el sistema, ya está posicionado, se coloca el inclinómetro. La utilización del inclinómetro es opcional. Uno puede o no utilizar el inclinómetro. En nuestro caso, en nuestra institución, se utiliza de forma habitual, en el cual el inclinómetro le va a ir diciendo al sistema cuál es la posición real del gantry respecto a cada una de las medidas. Y una vez que tenemos esto, vamos a encender el sistema y automáticamente se va a conectar con el router y el software va a detectar la presencia del sistema. O sea, el único cable de conexión que sería opcional sería el cable correspondiente al inclinómetro que va en la parte, en el gantry fijo al gantry. Lo que ocurre muchas veces es de que cuando uno hace la nivelación o el ajuste, el posicionamiento del sistema, es adecuado para técnicas convencionales. Sin embargo, si uno tiene tratamiento especial de radiocirugía craneal o extracraneal, el posicionamiento del sistema uno quisiera, si va a poner un DTA de 1 milímetro, es muy difícil ajustar el sistema con las luces de campo o los láser a esa precisión. Entonces el sistema tiene inicialmente lo que se llama una optimización de la posición del Fantoma, que es una vez que uno realiza la medida, uno puede optimizar la posición del Fantoma, con lo cual va a mejorar ese posicionamiento a través de un desplazamiento de los valores medidos. De ahí entonces uno realiza la medida de dosis por el detector va a interpolar la dosis en todo el volumen, y así si nosotros tenemos nuestras estructuras, podemos justamente realizar una comparación en distintos perfiles, en distintas posiciones, o realizar un análisis gamma de la distribución de dosis total. Ese análisis gamma, como estamos viendo, el TG218 establece que tiene que ser un gamma global, o sea, quiere decir que uno va a normalizar respecto a la prescripción. Y uno debe establecer justamente cuál es la variación de dosis, la distancia, uno va a establecer el umbral y va a establecer si quiere hacer un análisis local o uno global. Generalmente lo que nosotros hacemos es siempre utilizamos gamma global, pero vemos cuál es el valor del gamma local para ver si existe una variación grande y si esa medida más estricta nos daría alguna información adicional de nuestro plan de tratamiento. Es importante entonces el hecho de identificar cada estructura, si corresponde a un target o corresponde a un órgano a riesgo, o sea, en el cual uno puede comparar el histograma dosis-volumen calculado por el sistema de planificación sobre la pseudotomografía del Fantoma y el histograma dosis-volumen calculado a partir de la medición sobre las estructuras del Fantoma. Y acá podemos ver la comparación y uno puede justamente, como vemos acá, establecer variaciones de dosis distant to agreement y hacer lo que se llaman los gamma index sobre cada una de las estructuras. Obviamente, si uno quisiera, uno puede justamente a través de la medición generar una afluencia, que es la afluencia que mejor aproxima a la medición, y utilizar esta afluencia para meter dentro del sistema, dentro del software, en la tomografía, y así justamente vamos a calcular la dosis sobre la tomografía. Esto obviamente va a requerir exportar
además del plan, la dosis y las estructuras, exportar al sistema de análisis las imágenes de planificación para así justamente hacer una aproximación más cercana entre los histogramas de dosis-volumen calculados por el sistema de planificación y calculados por el sistema de medición. Es muy importante en este sistema, como el sistema está midiendo justamente en el punto donde tiene que hacer el cálculo y hace una interpolación en forma automática, el resultado del análisis es inmediato justo después de la medición. O sea, esta indicación que está diciendo acá que está verde justamente es que los valores medidos y los valores calculados están dentro de los valores de tolerancia establecidos. Obviamente también se pueden hacer análisis gamma sobre esto. En el reporte final, uno va a tener distintas, es configurable, pero tiene algo que es bastante interesante, que justamente va a calcular también en forma inmediata una tabla donde en este eje tenemos distintas variaciones de dosis y en este eje tenemos distintos DTA. Entonces, uno no necesita justamente ir reconfigurando el valor, sino que rápidamente puede decir, si uno utiliza 2 milímetros, esto sería lo que está arriba, es el análisis compuesto, y esto en este caso es por arco. Uno puede ver acá que tiene en este caso 98,2, pero si uno utilizara 3% 1 milímetro, uno tiene 93. Es porque ahí se ha establecido justamente una variación de distant to agreement menor. Y otra cosa interesante, como yo calibré, o sea, establecí un factor de calibración de mis diodos, es que estoy haciendo una medición absoluta al mismo momento de que realizo mi distribución de dosis, que es absoluta, pero a partir de un valor relativo. Entonces uno tiene una variación, un dose variation para cada plan, como si hiciera una medida con un detector específico. Bueno, como les decía, nosotros utilizamos el sistema desde el año 2016 y desde abril del 2016 a la fecha hemos realizado 6.700 medidas, o sea, 6.700 planes que hemos medido. Nuestra institución tenemos una alta carga de trabajo y hemos realizado medidas en distintas localizaciones. En este gráfico de acá solamente tenemos un valor hasta septiembre del 2018, pero para que saquen una cuenta de la cantidad de medidas diarias, o sea, el sistema se utiliza diariamente y como mínimo siempre hay 5 medidas que se realizan, pero pueden ser más de 15. Algunos tienen el récord de medición de planes, porque este concepto de medición de plan, un control de calidad paciente específico, tiene que ser más amplio, no solamente para planes de este tipo. Los planes complejos, aún 3D, también podrían ser requeridos. Y como podemos ver acá en este gráfico de acá, el 96% de la medida hemos tenido un gamma global mayor al 95%. Y acá podemos ver en este histograma cómo se distribuyen los valores obtenidos. O sea, solo el 0,1% de las medidas hemos tenido un gamma global menor al 90%. Muchas veces estas fallas ocurren cuando la distribución de dosis alta, no corresponde a la posición del isocentro, sino que está desplazada, por ejemplo, como este caso que tenemos acá, en el cual se cortan estas distribuciones y uno del sistema tiene que extrapolar los valores. En el caso de SBRT de próstata, acá mostramos el resultado de 540 planes que realizamos. Acá pueden ver en el gráfico superior los resultados de gamma global y en el inferior el gamma local. Justamente esto es muy importante hacer ambas medidas, porque justamente como pueden ver, un gamma local es digamos, un parámetro más estricto, pero puede dar información donde puede haber justamente una variación. Acá vemos para 338 planes
de VIMAT de cabeza y cuello. Ahí vemos justamente también el gamma total y el gamma global obtenido. Como decíamos, uno de los tratamientos más complejos son los tratamientos de radiocirugía. Ahí podemos ver que fue el ejemplo que hemos mostrado al inicio de esta presentación. Es muy importante tener la posibilidad de realizar un análisis por estructura, ya que el gamma puede estar bien, pero puede que a lo mejor la falta de coincidencia estén justo en la estructura que quiero realizar. Acá tenemos los resultados, acá sería el cálculo sobre la tomografía del paciente. No es un procedimiento que realizamos habitualmente, pero tenemos la licencia para poder realizarla, y ahí podemos ver el resultado sobre 132 planes de SBRT de vértebra, donde pueden ver el valor medio, la desviación estándar y justamente el rango de los valores que hemos obtenido. Bueno, ¿cuáles son las novedades de este sistema? Este sistema, nosotros tenemos el sistema con cuerpo de PMMA, tiene la desventaja de que el PMMA tiene un valor de densidad de 1,1 aproximadamente, 1,11, entonces eso puede en algunos sistemas de cálculo, en especial de Monte Carlo, si uno hace dose to water o dose to medium, puede haber alguna variación. El sistema viene actualmente, si uno desea, con agua sólida. También viene un sistema compatible con resonancia magnética. Obviamente no tenemos este equipamiento acá. Y también existe un dispositivo que permite realizar un movimiento 6D, que fue desarrollado justamente en conjunto con Accuray, y este es un webinar que se va a dar en los próximos días, que creo que va a estar muy interesante en poder justamente para en aquellas instituciones que tengan sistemas de gating, poder hacer verificaciones y hacer un control con el mismo sistema de medición de tratamientos con gating. Bueno, para concluir sobre nuestra experiencia, podemos decir que un sistema que permite un control de calidad paciente específico en modalidad de dosis absoluta y en un tiempo de medida igual al tiempo de tratamiento. O sea, lo que vamos a hacer es reproducir el tratamiento que va a ser realizado en el paciente para el mismo sistema de medición, e inmediatamente tenemos el resultado. Eso hace muy eficiente el proceso. El sistema mide en punto fijo en el isocentro, o sea, del fantoma, y que tiene un análisis inmediato. Creo que esa es una gran ventaja. Es de rápido setup, uno lo va a colocar una única vez con una conexión inalámbrica, y luego de la calibración para todos los haces que se van a utilizar en esa sesión de control, uno lo puede comenzar a utilizar. Utiliza una conexión de Wi-Fi. El software entrega en tiempo real el resultado, no es un análisis que hay que hacerlo en forma posterior. Posee múltiples ajustes para el análisis, tal como lo vimos ahora, tanto para la distribución de dosis interpolada en todo el volumen, como también para, por estructura. El módulo de Anatomy requiere un tiempo adicional. Eso, el tiempo de cálculo depende del hardware que uno tiene, pero es también posible, si en el caso de que lo utilicen, enviar el cálculo como una tarea programada durante la noche. Para campos mayores a 20 por 20, uno va a requerir dos medidas, y de nuestra experiencia de ya más de 5 años de utilizar el sistema ha funcionado correctamente. Y bueno, para terminar, quiero agradecer en particular a mi departamento de física, que día a día realiza múltiples mediciones. Alvin, que está ahí, seguramente le ha tocado noche. No sé, Alvin, cuál fue tu récord de cantidad de medida. Y obviamente nuestro centro está abierto a recibirlos a ustedes. Ojalá pronto podamos tener mayor circulación y poder mostrarle in situ la utilización del sistema Delta 4. Muchas gracias. Bueno, Daniel, muchas gracias por esta maravillosa presentación. Creo que ha sido súper
clarificadora para todos los que estén acá presentes. ¿No? Ha sido, la verdad, muy interesante y todo muy, muy detallado. Te ¿Cuál fue comento tu récord? ¿Cuál fue tu récord, Alvin? tuve varios, me fui superando. Pero ¿cuántas No medidas recuerdo bien, hiciste pero esta noche? Pero más de 10 seguro. sí, sí, sí. Sí, yo creo que 15 una vez hicimos con Rogelio, una vez me acuerdo. Bien. Sí, sí. La verdad que sí, es un sistema muy bueno. Le comento que nos han llegado varias preguntas y comentarios. Si quiere, vamos a ir ¿Vale? hablándolas y para ver qué usted piensa, ¿no? Aquí vi la primera, parece que se quedaron con el último comentario, las últimas presentaciones, que era sobre la experiencia que tienen la cantidad de pacientes, ¿no? Y me preguntan, después de tantos años del uso de este sistema y haber realizado tantos controles de calidad paciente específico, ¿nunca presentaron ningún problema con el sistema Delta 4? No, sí, por supuesto hemos tenido inconvenientes. La batería tiene una vida útil como toda batería de litio y la hemos cambiado cada 2 años. En los 5 años de trabajo tuvimos un problema con el sistema de conexión inalámbrica. Nos enviaron directamente de Scandi2, bueno, está Ingemar acá que puede dar más detalle, el pack de conexión, y el sistema, la parte electrónica es muy simple y es modular. O sea, fue con una indicación que simplemente había que desconectar una parte y conectar la otra. Esos fueron los únicos problemas que tuvimos. Por ahí el setting inicial, que el router detecte el sistema, puede tener algunos inconvenientes iniciales, pero una vez que uno ya establece el procedimiento de conexión, es simple. Nosotros tenemos el detector en un búnker, y en el búnker del lado tenemos un router, y en el caso de ser necesario mediciones en el otro búnker, porque haya un as que no esté en este y esté en el otro, simplemente se mueve el sistema, se apaga, se prende y se vuelve a conectar automáticamente. Y el sistema, el software, viene con distintas licencias, o sea, generalmente uno va a usar el software en el control del equipo, pero uno puede tener el software instalado en otra sala de física para hacer análisis posteriores o para terminar de configurar algún valor. Ah, perfecto. Creo que ahí respondiste otra pregunta que me decían, era que si la conectividad era segura y estable. Creo que ahí ya... Sí. No, la ¿viste? conectividad es muy segura. Si el sistema está bajo en batería, eso puede ocurrir, que se olvidaron de dejarlo conectado a la noche o la batería no está funcionando bien. Cuando se conecta, por ahí hay algún problema, entonces, bueno, en ese caso uno conecta el cargador y hace las medidas con el cargador. Pero eso es la única inestabilidad que uno puede llegar a tener. Perfecto. Acá preguntan, primero lo felicitan por la charla y la pregunta es, ¿cómo sería realizar mediciones para un plan craneoespinal de 3 isocentros? Bueno, una muy buena pregunta. A ver, si uno tiene 3 isocentros o tiene 5 isocentros, el problema de unión de campos no es un problema del sistema de control de calidad paciente específico. Uno no va a realizar con este sistema una verificación que el sistema de planificación va a hacer correctamente la unión de los campos. Eso es parte de un proceso de comisionamiento o parte también del control de calidad del sistema de colimador multihoja. Uno puede realizar en el sistema medidas hasta 38 centímetros de largo. Si uno quisiera verificar la unión de campo, bueno, uno tendría que verificar el isocentro 1 con el 2 y después el 2 con el 3. En nuestra institución, nosotros no lo realizamos para cada paciente, eso fue parte del proceso de comisionamiento,
y en cada paciente, para tratamientos con múltiple isocentro, realizamos el control de calidad paciente específico para cada isocentro. Eso es muy habitual en nuestra institución porque tenemos colimadores multihoja de alta resolución, entonces solamente tenemos un ancho máximo de 22 centímetros, con lo cual es habitual tener técnicas multi-isocéntricas, pero nuestra verificación es por isocentro. Ok, muy buena la respuesta, me parece que quedó claro. Acá le mandan un comentario y dice, gracias por esta clase magistral, muy buena, saludos. Eres un amigo. Otra consulta sería, comparado con otros sistemas, ¿cuál es la característica más destacada para usted en su experiencia, ¿no? Del Delta 4? Bueno, a ver, yo creo que todos los sistemas son buenos, ¿no? No es solamente el sistema en sí, sino también está relacionado con el servicio postventa que van a ofrecer. Muchas veces está la discusión de decir, usted tiene aceleradores Variant, ¿son mejores que los Electa? No, uno puede decir que una cosa es mejor que la otra, hay un montón de variables que hay que considerar a la hora de elegir un equipo. El servicio postventa, la respuesta del representante, la entrega de repuesto es una cosa muy importante. Durante ese simposio que hicimos, nosotros utilizamos un plan simple de BIMAT en próstata y lo verificamos con 4 sistemas diferentes. Tuvimos la posibilidad de tener a los sistemas y a los expertos de cada uno y todos dieron muy bien. ¿Qué fue lo que a nosotros nos inclinó por este sistema? Y bueno, la practicidad. Y la verdad, el medir dónde está el isocentro, dónde está el volumen de tratamiento, es un factor importante. Hay que tener en cuenta que el proceso de control de calidad paciente específico, si uno va a aplicar este concepto a todos los pacientes o a la gran mayoría de los pacientes, tiene que ser muy ágil. Yo no puedo tardar mucho tiempo en armar mi sistema de medición. Rápidamente lo tengo que poder armar y en realidad la medición tampoco puede depender de quién lo realice, si lo realiza un residente, un físico o un dosimetrista. Tiene que ser bien establecido, tiene que ser simple y el resultado no tiene que dar lugar a duda. Bueno, todas esas características de simplicidad, eficiencia, agilidad, practicidad, es lo que encontramos en este sistema y bueno, nos ha hecho, lo podemos decir después de más de 6.000 medidas que hemos realizado. Ahí tengo otras preguntitas acá que están muy interesantes, las vamos a ver ahora, pero antes quiero pedirle, alguien estaba pidiendo activar el micrófono. Dale, con gusto. ¿Quién es lo que está pidiendo? Creo que Jonathan está pidiendo la palabra. Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va, Jonathan? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Daniel, ¿cómo está? Bueno, felicitarte por tu excelente presentación. Ha sido bastante dinámico y se ha podido entender todos los alcances que has podido dar. Bueno, tengo algunas consultas. Una primera pregunta es, en la puesta en servicio de este Fantoma Delta 4, ¿con qué datos alimentaste para poder poner en servicio? Porque me imagino que tiene algunos datos del propio acelerador lineal. Así es. Sí, a ver, el sistema tiene, como decíamos, para hacer la interpolación, si no tiene todos los datos, tiene que calcular la dosis. Y para calcular la dosis es necesario modelar como si fuera un AS en un sistema de planificación. Eso requiere de porcentaje de dosis en profundidad, perfiles in-plane o cross-plane, que uno puede indicar que son iguales, perfiles diagonales, factores de campo en aire y factores de campo en agua.
Uno necesita hacer esa medida para cada haz de radiación. Y obviamente si el sistema va a medir una afluencia y esa afluencia se va a utilizar para calcular la dosis sobre una tomografía, el haz tiene que estar modelado como un sistema de planificación. Eso es el modelado de cada haz en particular. Y digamos, además, hoy la calibración de sensibilidad y la calibración de incidencia ya vienen hechas de fábrica. Lo único que uno tiene que hacer es medir con una canonización en algunos puntos fijos y decirles tanta dosis para que el sistema sepa y tenga una calibración interna. O sea, requiere sí o sí de un tiempo de puesta en marcha. No es inmediato que llega y uno pone a medir, sino que requiere del modelado y para que el sistema funcione correctamente. En realidad todos los sistemas de pseudo 3D o aún los sistemas de transmisión también requieren modelar el haz para calcular la dosis, ¿no? Correcto. Acá una pregunta, Daniel, dice alguien, me pareció ver diferentes regiones de distribuciones espaciales de los detectores. ¿Cómo crees que afectan a la reconstrucción de la dosis? Quizás se disponen de regiones con menor incertidumbre. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, muy buena pregunta. Perdón que te interrumpe. Me dice que quieren felicitarte por la excelente presentación y enorme trabajo realizado. Felicidades a todo tu equipo de físicos. Sí, yo creo que hay que felicitar más al equipo porque son los que estén todos los días. Pero bueno, muchas gracias. A ver, es muy buena pregunta. El sistema tiene mayor resolución, o sea, menor distancia entre detectores en la parte central, donde se supone que uno va a colocar el isocentro y donde se supone que uno tiene la mayor resolución. A una distancia mayor, los detectores están cada 10 milímetros. Obviamente, lo que va a hacer el sistema es una interpolación y eso justamente va a disminuir la resolución. Pero la interpolación que se realiza y esta reconstrucción tridimensional de la dosis con la información del modelado del haz da de una muy buena resolución espacial. Sí. Preguntan, me pareció ver que tenías un modelo para 10 MeV. Para 10 MeV, en caso positivo, ¿qué experiencia tuviste? Bien, no, muy bien. Tenemos en realidad 5 modelos. Tenemos un modelo de 6 MeV, de 10 MeV, de 6 MeV sin filtro aplanador, de 10 MeV sin filtro aplanador y un haz de 6X SRS. O sea, 5 haces de fotones que son los que tenemos en nuestra institución. El resultado con 10 MeV es excelente, aún sin filtro aplanador. Cabe destacar, esto es muy importante porque los haces que no tienen filtro aplanador tienen tasas de dosis más altas y si el detector tiene una dependencia con el pulso, entonces ahí va a haber problema. Piensen ustedes que un haz de 10 MeV sin filtro aplanador tiene una tasa de dosis puede llegar hasta 2.400 unidades de monitor por minuto, con lo cual es muy importante justamente el hecho de que no dependa de la tasa de dosis. Muy buena experiencia. Obviamente, más haces, más trabajo, porque hay que poner en marcha cada uno de los haces, ¿no? Requiere de más trabajo. Acá pregunta Daniel que si conoces algunos centros donde tengan esta tecnología en la región. Sí, sé que hay en Brasil, en Porto Alegre, no sé, a lo mejor Ingemar puede dar más información. A ver, una de las dudas que por ahí siempre pasa, me lo han preguntado, por ahí la empresa, ahora sí más, ustedes son los representantes, seguramente están encargándose de mayor difusión. Hace 5 años era más difícil,
pero la verdad que el soporte que hemos tenido y el contacto, nosotros actualmente tenemos un contrato de mantenimiento que se paga anualmente por tener soporte y por tener upgrade de los software, que bueno, que también hay distintos niveles de contrato de mantenimiento. Hay que pensar que estos equipos no son equipos que se compran una vez y quedan ahí. No es un electrómetro ni una canalización, son equipos complejos que tienen software complejo, que tienen software que van teniendo upgrade y que requieren de un contrato de mantenimiento, o al menos es lo recomendable. Y la verdad, la experiencia que tuvimos con la compañía ha sido excelente. Y bueno, sabemos muchos centros en el mundo que actualmente tienen este sistema, y que está bien difundido. Creo que también por el hecho de que han desarrollado junto con su empresa QRay el tema del sistema Examotion, y además también compatible con sistemas de MRI Linac o MRI con cobalto, digamos. Sí, ahí no sé si Ingemar quiere agregar algo. Bueno, se preguntaban por otras instituciones en la región. Bueno, primero quiero agradecer a Daniel por una presentación excelente. Estaba pensando qué puedo agregar a este. No, dijiste todos. Sí, hay alguna... tenemos unos sistemas en Brasil y también tenemos en México, pero en el mundo en total tenemos alrededor de 1000 sistemas ahora, y principalmente son en los países donde se utiliza mucho esta tecnología avanzada de tratamiento. Y ahora con nuestro partner DELEC en Argentina, esperamos que ahí vamos a ver muchos sistemas. Bueno, muchas gracias a Ingemar. Daniel, te tengo una última pregunta, te prometo que es la última. Preguntan acá, me llama la atención lo de la pseudotomografía, ya que en el TPS calibramos las densidades electrónicas. Para realizar los cálculos toman algunas precauciones con respecto a las grillas de cálculo del TPS y del sistema de medición. ¿Siempre trabajas con la misma grilla o aplicas algún caso un aumento de la grilla para la medición? Bueno, son dos preguntas separadas. Sí. La primera, usted imagínense que hacer una tomografía del fantoma es como hacer una tomografía con un montón de arreglos dentales que va a generar un artefacto, la electrónica, los cables, los detectores, que va a generar un artefacto que va a inferir una densidad electrónica que no va a estar relacionado con el número de Hanfield, porque se genera un artefacto. Por eso, digamos, lo que se ha estudiado es el hecho de que si uno utiliza una pseudo-TAC y utiliza las correcciones de dependencia angular y las correcciones de calibración, no es necesario utilizar justamente la tomografía del fantoma, sino la pseudo-TAC del fantoma. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, creo que es muy buena, el hecho de la grilla de cálculo. Bueno, la grilla de cálculo tiene que estar en relación con el DTA que uno va a utilizar. Si uno utiliza una grilla de cálculo de 1 centímetro, el cálculo va a ser muy rápido, la matriz 3D de dosis va a ser de un tamaño pequeño, entonces, pero vamos a tener justamente un promediado en un voxel muy grande. Entonces, generalmente nosotros utilizamos una grilla de cálculo de 0.125 centímetros, o sea, 1,25 centímetros, que es un tamaño de matriz que generalmente no es tan grande y para nuestro sistema funciona correctamente, aún para tratamientos de radiocirugía. El sistema, cuando uno importa la matriz de dosis, le dice que la matriz es muy grande muchas veces si quiere que realice
una reducción, y lo que hace es una interpolación y hace como justamente, como que junta varios voxels para hacer otro. Mientras más yo reduzca, obviamente el cálculo va a ser, el valor medido y calculado va a tener mayor variación. En nuestro caso utilizamos grilla de punto 125 o punto 1 para todos los pacientes. En algunos podemos llegar a utilizar punto 25, o sea, 2,5 milímetros, y para tratamientos convencionales no se ve ningún problema. Cabe destacar que uno va a utilizar un DTA de 2 milímetros, entonces por eso es que generalmente utilizamos una grilla más chica. Perfecto, que creo que quedó claro esa Está mi mail en la presentación. Desde ya a cualquiera de los colegas presentes, cualquier consulta que tenga, va a ser un gusto poder contestar. Muchísimas gracias, Daniel. Ahí todos entonces van a tener acceso a él y si tienen alguna consulta saben que pueden contar con preguntarte. Bueno, vamos a ir cerrando. Ante todo quería agradecerte la participación, Daniel, como siempre. Excelente la presentación. Agradecer también el apoyo de Scandidos para poder realizar este evento y agradecer al Instituto Zunino y a las diversas sociedades que participaron en la difusión de este evento. Y por último, un agradecimiento especial a todos los que nos acompañaron durante toda la charla, durante toda la realización de la charla. Queríamos invitarlos, en el chat estamos dando un link para el último evento que vamos a estar desarrollando durante el año, que será el día 11 de diciembre, donde vamos a tener una charla con dos de nuestros clientes, la doctora Lilian Zamuriano, jefe de la unidad de radioterapia del Hospital de Clínicas de Sedes en Bolivia, y el doctor Cristian Porrato, jefe del servicio de radioterapia del Centro Oncológico acá en Sunchales. Así que, bueno, los estamos invitando para que participen y nos sigan en nuestras redes sociales para que se mantengan al tanto de las noticias en radioterapia y radioterapia. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias.